Tenemos que desafiar. No sé si a vosotros os ha ocurrido alguna vez hablar con alguien, ver las noticias, ver la televisión y darte cuenta de que ya no perteneces a este mundo, de que el mundo va muy rápido y tú te has quedado atrás en algún punto. Escuchas cómo habla la gente joven y no entiendes nada, la música, muchas cosas que dices tú, ya no. Ya a partir, algunos lo habréis visto antes, otros lo habréis visto más tempranamente. Yo recientemente me he dado cuenta de que ya no estoy ya desfasado de muchas cosas. Es como otro mundo en el que estamos. Cuando yo veo en las noticias, por ejemplo, Ucrania, veo lo que está ocurriendo y digo, es que parece que es otro mundo. Parece que es un mundo diferente. ¿Cómo es posible que tan cerca en Europa podamos nosotros vivir tan relativamente bien, de forma cómoda, y hay otros lugares en los cuales la gente está muriendo? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros no vivimos en este mundo. Hay un mundo que es espiritual. Hay un mundo que no es humano, que yo no puedo tocar, que yo no puedo ver con mis ojos. Es algo que Dios ha hecho, es un mundo que es infinito. Es desafiar ese mundo infinito de Dios. No es el mundo humano que tiene límites, es el mundo espiritual que no los tiene. Es el mundo donde Dios obra con poder. Vamos a comenzar desde el comienzo. Si leemos en Hechos, capítulo 1, vamos a ver cómo Cristo comienza con ese entrenamiento de 40 días. Era el entrenamiento que necesitaban aquellos que iban a ser los líderes de la evangelización del mundo. Por lo que ese entrenamiento es muy importante. El entrenamiento del Monte del Olivar. ¿Qué tiene ese entrenamiento y ese tiempo tan importante para que Cristo estuviese 40 días antes de irse compartiéndoles? Fue el tiempo en el cual ellos, durante 40 días, tenían que aprender a desafiar el mundo infinito en el que ellos iban a tener que disfrutar. Tenían que aprender durante esos 40 días a desafiar las circunstancias que le iban a llegar a ellos. Era la crisis. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en el que ellos iban a empezar a darse cuenta, es que es imposible. Es imposible hacer lo que tenemos que hacer. Porque si lo hacemos nos matan, es imposible. Porque no somos nadie, porque somos pequeños. No podemos hacerlo, es imposible. De ahí esos 40 días para que ellos puedan desafiar a aquello que parecía que era imposible. ¿Qué es lo que Cristo les tuvo que estar diciendo durante estos 40 días? Les dijo, todo está preparado. Todo está preparado. 40 días hablándoles. Todo está preparado. Parece imposible, hay crisis. Todo está preparado. No somos nadie, no podemos. Todo está preparado. ¿Cuál es el problema? Vamos a cambiar el orden. Es que yo tengo muchas cosas que están grabadas. Mucho que está grabado en mí. Y hay muchas cosas las cuales no son necesarias en mi vida. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que se ha grabado. ¿Qué es aquello en lo que yo creo? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesto mi anhelo? ¿Vivimos disfrutando del poder de Dios? Si yo no estoy cambiando estos primeros puntos, ¿qué va a ocurrir? Que yo no voy a poder.
Entonces, yo formaré parte, como dice el pastor Ryu, de ese mundo confuso, ese mundo de confusión. Porque estamos en este mundo. No es un mundo de confusión en el que vivimos. La gente de verdad no vive de forma extraña, no vive de forma que no sabe muy bien qué hacer. La política no va de un lado para otro como un partido de tenis. Ahora qué toca, ahora toca esto, ahora toca lo otro. No sabemos cuál es la respuesta. Por esto mismo yo tengo que grabar ¿el qué? Lo que es importante. Si yo soy una persona que graba cosas extrañas en mi vida, ¿cómo voy a ser? Voy a ser una persona extraña. Si yo voy a ser una persona que grabe inseguridad constantemente, ¿qué voy a ser? Una persona insegura. Cuando hay algo, una circunstancia difícil o complicada, o una sorpresa, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿A quién miran? Miran a su padre y a su madre. Y depende de cómo sea tu reacción, ellos van a temer o no. Así es como ellos van a grabar su vida. Si yo les acostumbro a tener miedo, ellos van a grabar eso. Es normal, es natural. Yo veo que mi padre se asusta. ¿Qué es lo lógico? Que yo también me asuste. Por eso tenemos que grabar lo que es importante. Tengo que grabar únicamente aquello que es importante. Si no tienes poder, no te preocupes, porque no consiste en ti. No consiste en lo que tú tengas. Ahora nos tenemos que levantar. ¿Cuál fue el contenido del Monte del Olivar? Hermanos, os tenéis que levantar. Tienes que levantarte. Porque no puedes hacerlo por tus propios medios. La evangelización del mundo se tiene que hacer a través de ti. Pero te tienes que levantar. El contenido del Monte del Olivar. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Si es que resulta que yo estoy solo. Y es verdad, tú estás solo. En tu campo estás solo. En algunas ocasiones es posible que también estés solo. En tu familia. No tengo a nadie, yo estoy solo. Pero ahí es donde te tienes que levantar. Aunque una persona se levante en una región, la región se puede conquistar. Claro que se puede conquistar. ¿Cómo se levantaron las obras de Dios? A través de un remanente que se levantó. Y alrededor del remanente se levantan los discípulos. Alrededor de Samuel, ¿quién se levantó? Moisés, ¿quién se levantó alrededor de Samuel? Jetro se levanta, su esposa se levanta, su hermano Aarón se levanta, los ancianos le empiezan a seguir, Josué, Caleb, le siguen, todos le siguen. ¿A quién? A Moisés. ¿Pero quién se tiene que levantar? Tú solo, levántate tú solo. No te preocupes por los demás o por lo demás. Cuando tú te des cuenta y tú te levantes, vas a decir, entonces sí puedo. Sí puedo hacerlo, porque yo estoy desafiando ese mundo infinito, el cual yo no voy a poder albergar nunca, pero Dios sí que podrá hacerlo. Este es el contenido del Monte del Olivar. 40 días para que ellos pudieran grabar todo esto. 40 días grabándoles la misión que tenían que realizar y tomar en su vida. No es que tú te esfuerces. Es que tú entres en este mundo infinito. No es que tú intentes tener mucha fuerza humana. Es que aunque no tengas, entra dentro de este mundo infinito. Simplemente prepárate con ese poder. Y así vas a poder conquistar todo. Ahora, primer punto. ¿Qué tenemos que cambiar ahora mismo? Cosas que tenemos que cambiar ahora. Ahora mismo. ¿Qué tengo que cambiar yo? Me tengo que dar cuenta de que el mundo hay una autoridad. Hay una autoridad en este mundo. ¿Qué tenemos que cambiar? La autoridad. ¿Cómo está el mundo gobernado ahora mismo?
El mundo está gobernado a través de Satanás. ¿Quién lo gobierna? Él, completamente. ¿Por qué vive el mundo? A través de la economía. Todo sirve. Todo es para conseguir la economía. Sin embargo, ¿qué tiene que ser lo que yo haga? Yo esa autoridad la tengo que convertir en el reino de Dios. Ahí es donde yo tengo que estar. ¿Qué tengo que cambiar? La autoridad del mundo a través del reino de Dios o para establecer el reino de Dios. ¿Cuál fue el contenido de la iglesia primitiva? La autoridad del mundo tiene que cambiar al reino de Dios. Este es el contenido. ¿Qué tiene que reinar? El reino de Dios completamente. En segundo lugar, ¿qué tenemos que cambiar ahora? Yo tengo que cambiar mi fe. Si no cambio mi fe, ¿cómo voy a poder hacer todo? Si no cambio mi fe, voy a tener muchos problemas. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Es que creer cosas extrañas que nadie cree? ¿Eso es la fe? Eso no es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Intentar comprender lo que dice la palabra de Dios esforzándome mucho? No es fe. ¿Qué es fe? ¿Creer lo que a mí me conviene y como a mí me conviene dependiendo de mi cabeza? Eso no es fe. No es mi pensamiento. No es mi pensamiento. No es eso. ¿Qué tengo que hacer con mi fe? Mi fe es llegar a dejar todo lo que yo tengo en mi vida y entregárselo a Dios. Eso es fe. Pero ¿cómo yo puedo cambiar mi fe? A través de mi sistema espiritual. Lo hablamos la semana pasada. Quien no recuerde, que vuelva a escuchar el mensaje a través de internet. Yo tengo que tener ese sistema espiritual y tengo que tener un sistema espiritual además grande para cambiar y tener una fe grande. Tengo que tener esta fe grande. De esta forma, mi vida va a cambiar. De esta forma, mi vida va a ser transformada. ¿Cómo podemos cambiar nuestra fe? Entrenamiento 40 días. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Entrenamiento 40 días. Cuando Cristo se encuentra con los discípulos que están caminando en el camino de Maús, ¿qué es lo que Cristo hace? Les da un entrenamiento exprés y les empieza a explicar, como dice la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, qué es lo que hablaba en las Escrituras de Cristo. Cuando Cristo se encuentra con sus discípulos, ¿qué dice la palabra de Dios? Un poquito más adelante de aquel relato. Dice, partiendo de los escritos de Moisés, es decir, el Pentateuco, la ley, la primera parte del Antiguo Testamento, los profetas, segunda parte del Antiguo Testamento, y los salmos. Es decir, es una forma de englobar los textos poéticos y sapienciales. La tercera parte de los 3 troncos del Antiguo Testamento. ¿Cómo empezamos nosotros? A través del entrenamiento de los 40 días. Cuando yo entreno en mi vida, cuando yo paso por ese tiempo, mi sistema cambia. Y si cambia mi sistema, cambia mi fe. Y si cambia mi fe, cambia mi pensamiento. Y si cambia mi pensamiento, yo voy a poder cambiar la autoridad del mundo. Pero tengo que cambiar primero mi fe. En tercer lugar, ¿qué tenemos que cambiar ahora? Mi poder. ¿Por qué? Porque llegamos siempre a la misma conclusión. Yo no puedo. Es imposible para mí. Y es cierto, yo no puedo hacerlo. El poder que yo tengo es incapaz. No tengo poder. Lo vamos a poner aquí. No tengo. No tengo de dónde sacar. No puedo. Cuando intento hacer algo, no funciona. No funciona. Porque lo estoy haciendo con mi poder. Con mi
pensamiento. ¿Qué hacemos? Vamos a obrar. ¿Cómo vamos a obrar? ¿Cómo lo hago? Con mi criterio, mi pensamiento. Entonces es imposible que pueda llegar a suceder eso. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Lo hago con mi criterio. Entonces es imposible. ¿Qué tengo que cambiar? Cambia ahora tu poder y tu criterio. Y de esta forma vamos a tener respuesta. Piensa constantemente. Para ello, ¿qué está o qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Pablo, cuando está en el naufragio, ¿él qué pensó? Pensó, dice, ¿de quién es la autoridad de este barco? Es la autoridad de Dios. Y además, ¿qué es lo que Dios le dice? Te voy a entregar a ti la vida de todos. La autoridad que Dios le dio a él. Entonces, ¿qué crea? ¿Qué tiene Pablo? Una fe correcta, una fe grande. No es conforme el pensamiento de un marinero que decía, vamos a morir. Es la fe diferente. Y ahí es donde tiene el poder, todo cambia. Yo no puedo hacer nada, yo no tengo capacidad para salvar a estas personas, pero no es mi criterio. Al final, ¿qué queda? El deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Por qué estaba Pablo en ese barco? Tienes que ir a Roma. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios quiere que yo vaya a Roma. Y si tiene que ser preso y en un naufragio, lo haremos, presos y en un naufragio. Pero a Roma llego. ¿Por qué? El deseo de Dios. ¿Yo puedo ir a Roma solo? No, a lo mejor no puedo. Pero Dios sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejar ese mundo finito y entrar en el mundo infinito de Dios, donde el poder es infinito, donde sus deseos van mucho más lejos que los míos, donde su criterio es perfecto, no el mío. Ahora, ¿yo por qué hago todo esto? ¿Por qué? Porque hay algo que es urgente que también tenemos que cambiar. Hay una razón urgente. Hay una razón urgente para que yo cambie esto. ¿Qué es la razón urgente por la que yo tengo que cambiar? En primer lugar, las 3 organizaciones que ya están conquistando el mundo, porque han entrado dentro de ese mundo también infinito. Han ido con el poder que tienen, más allá del poder humano, y lo conquistan todo. Todo lo tienen conquistado. Todo. Son guiados perfectamente. Son guiados. Estas 3 organizaciones, estas personas saben lo que tienen que hacer, saben a dónde tienen que ir. Pero sin embargo a nosotros, Dios nos ha dado algo mejor, ¿o no? Si yo me comparo con las 3 organizaciones, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene el mejor contenido? ¿El contenido del Evangelio? ¿El contenido de Dios? ¿El contenido de la palabra? Pero ¿por qué ellos tienen más respuestas que nosotros? ¿Por qué ellos tienen más respuestas que nosotros? Porque nosotros, ¿qué decimos? Ay, es que yo estoy cansado. Y como yo estoy cansado, no hago nada. Las 3 organizaciones siguen y yo me quedo en el sofá porque estoy cansado. Porque estoy un poco cargado, porque no tengo fuerzas. Llegamos hasta el punto de decir al final, ay, lo que yo haga no importa. Mientras el mundo sigue, pero yo me quedo y yo paro. Y la iglesia a veces tiene este problema, porque estamos cansados y no importa lo que yo haga. ¿Cómo el mundo está guiado? Por las religiones. En España, cada vez más musulmanes y menos cristianos, en general. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de una forma poderosa, están desafiando el mundo.
¿Cuántos hijos suelen tener las familias musulmanas? Esto sobre todo lo veis los papás que vais al cole. ¿Cuántos suelen tener? Muchos. ¿Por qué? Porque ellos han comprendido todo esto, lo han comprendido. Lo mismo que yo quiero comprender, ellos ya lo tienen, a su forma. Y por eso ellos conquistan el mundo. No se te ocurre faltarle al respeto a un musulmán con su fe. ¿Por qué? Porque su fe es lo primero. Capaces de hacerte lo que sea. Ahora, ¿a ti qué ocurre? Bueno, yo estoy cansado, no importa, da igual. Ese es el problema de los creyentes. No digo que vayamos pegando a la gente que haga un chiste o cualquier cosa. Podéis hacerlo, pero yo no he dicho nada, ¿vale? Pero es así. ¿Qué hacen estas tres organizaciones? Perdón, esas religiones. Lo conquistan. Hay lugares en Europa, barrios, donde se empieza a vivir conforme las leyes musulmanas. Y la policía ni entra. Hay barrios en los cuales ya la gente empieza a vivir así. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aquí y este pequeño rincón es nuestra ley. Este es el problema, que empiezan a conquistar el mundo. Religiones alternativas. ¿Cuáles son? Todo el pensamiento nuevo, nuevas filosofías, nuevas historias, cosas nuevas. ¿Verdad? Ahora en el mundo estamos, en Europa, estamos aceptando todo esto. Si tenemos que hacer meditación trascendental, la hacemos. Si hay que hacer Reiki, se hace Reiki. Ahora el budismo es muy divertido, es muy zen, es muy guay, todo esto entra. Porque donde no estén aquí ni estén aquí, están aquí. En alguno de estos puntos la gente está. De una forma u otra. Por esto tenemos que hacerlo de forma urgente. De forma que es urgente. Ahora, ante todo el desastre y ante la razón por la cual nosotros lo tenemos que hacer, Cristo nos hace una promesa. Nos hace una promesa absoluta. ¿Cuál es la promesa? Es la promesa la cual Él estuvo compartiendo durante esos 40 días. ¿Qué es el primer punto? Cuando nosotros estamos disfrutando del Evangelio, nada de esto se nos puede interponer. Hechos 1 del 1 al 8. Es Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa de Cristo en el Monte del Olivar? Ahí la tenemos. 1:3:8. Ya está. Solo con eso. Lo hemos dicho esta mañana en Obreros, lo colgaremos para que lo podáis escuchar. Con esto, con solo esto, ya tenemos toda respuesta y tenemos todo el poder. 40 días hablándoles sobre esto. Mañana, tarde y noche. No es un día ni son dos, son 40. Es más de un mes. Todos los días. Con la respuesta de solo. Con la respuesta de solo. 40 días. ¿Para qué? Hechos 2 del 1 al 4. Y cuando llega el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa que se hace realidad. Ellos habían recibido la promesa que iban a ser testigos. Y llega la respuesta. Y son testigos. Les dice, además, vais a recibir el poder. Y recibieron el poder. Y a través de eso pudieron hacer la evangelización juntos. La promesa absoluta de Dios.
Llega, además, Hechos 2, 17 y 18. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Es decir, van a ver cómo la palabra se cumple. La palabra se cumple en sus vidas y en su campo. Y empiezan, además, desde aquel momento, a ver ese dibujo del futuro. Del futuro. Esas son las promesas de Dios. Vais a recibir palabra. Vais a ver cómo la palabra se cumple. Vais a poder ver las respuestas por adelantado. En tercer lugar, Hechos 2, 46 y 47. Muy rápido. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadiría cada día a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Es decir, cada día, ¿qué es lo que ellos hacían? En el templo y en las casas. Ahí está la clave, que si tú no conectas el templo y la casa, no tienes obra en tu vida. No hay plan, no hay respuesta de Dios. Tienes que conectar lo que hay en el templo y lo que hay en tu casa. En ambas partes. ¿Dónde había respuesta? Cuando compartían en templo y casas, casas y templo. Si la palabra de Dios del templo no llega a casa, no sirve de nada. Si lo que yo recibo y lo que Dios me da el domingo, yo no lo vivo en mi casa, con mi familia, todos los días, no sirve de nada. Porque entonces estaré viviendo una religión, estaré ahí. Ahora, tengo que disfrutar de la promesa que Dios me da. Dios, tú me das la promesa, pues yo también quiero ser como la iglesia primitiva, que recibiendo la palabra, la vivo y la disfruto en el templo, en mi casa y en todos los lugares a donde yo voy. La misma palabra, la misma respuesta. Para terminar, en la conclusión. Cuando yo disfruto de todo esto, voy a recibir regalo por parte de Dios. El pastor lo llamó así. Un regalo. ¿Qué es el regalo? El que Dios le da a los 7 remanentes. A los 7 remanentes. El regalo. José no hizo nada. No hizo nada, pero sin embargo, José recibió el regalo mayor que podía recibir, que es ese plan perfecto que Dios tenía para él, que es el talento que Dios le había dado, que es poder llegar a la cumbre a través de su vida espiritual y que es llegar a la cumbre del mundo para salvar a los países de alrededor, para salvar a su pueblo y para que él fuese el que pudiese dar esa prosperidad para que el pueblo de Dios pudiese crecer. David, ¿qué regalo recibió? Que a través de ser cumbre espiritual, él llegó con su talento y pudo llegar a hacer la evangelización de aquel lugar y pudo llegar a cumplir su plan. Eso fue el regalo. Porque ambos, sin tener nada en algún momento de su vida, pudieron desafiar el mundo infinito. José lo desafió. Solamente yo sé que tú estás aquí, Señor, que tú estás conmigo y yo voy para adelante. Y ahí llegaron las respuestas. David hizo lo mismo. Samuel. ¿Cuál fue el regalo de Samuel? Criarse al lado del tabernáculo, criarse en el lugar donde él iba a ser un especialista espiritual. Él iba a ser cumbre espiritual. Este fue el regalo de Samuel.
Mi mamá me ha abandonado aquí. No, es el mejor regalo, el cual nosotros tenemos que entregarle a ellos. ¿Cuál fue el mejor regalo de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el contenido perfecto para poder hacer la evangelización del mundo? Primero, el monte del Calvario, que es la obra salvífica, redentora y de gracia de Cristo. El segundo contenido es el monte que hemos visto hoy, el monte del Olivar. Ya lo hemos visto, el contenido lo tenéis en mente. El aposento alto. El aposento alto, donde ellos iban a recibir la respuesta y el poder del Espíritu Santo. Este fue el mayor regalo de la iglesia primitiva. En tercer lugar, nosotros así vamos a recibir un regalo muy, muy grande. Vamos a ser cumbre espiritual. Yo voy a ser cumbre espiritual. ¿Por qué? Estaré dentro de ese mundo espiritual infinito en el que Dios me va a utilizar. Por eso yo voy a ser cumbre espiritual. Cuando yo sea cumbre espiritual, yo voy a llegar con mi talento. ¿Dónde Dios me ha puesto? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi campo? Y ahí yo estaré recibiendo la capacidad para ser ese obrero. Y al final, yo llegaré a la cultura, es decir, yo voy a poder llegar a las 237 naciones. Yo voy a poder hacer la evangelización del mundo. Este es el regalo que Dios me da, a través de ese mundo infinito, a través del poder infinito de Dios. ¿Cómo terminará esto? Terminará con yo conquistando las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones las podremos conquistar a través de esto. Y así el Evangelio se va a cumplir 100% en nuestra vida. Y así nosotros vamos a tener las respuestas absolutas. El primer mensaje que estuvimos hablando fue desafiar lo imposible. Vamos a desafiar este mundo infinito y la semana que viene vamos a continuar por este camino que hoy hemos estado viendo. Si alguien que está por internet necesita la pizarra porque no lo ve bien a través del teléfono, le podemos pasar los apuntes fácilmente. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la obra perfecta de Cristo y gracias porque no hay nada ni nadie en el cual podamos encontrar la respuesta, porque ya la tenemos. Y esta respuesta que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón es la que queremos disfrutar todos los días, no solamente esos 40 días de entrenamiento, 365 días del año, 24 horas, para así recibir esas obras tuyas que tienen lugar en tu horario. Y cuando recibamos y disfrutemos de esas obras, vendrá el poder de la recreación absoluto en nuestra vida. Mientras tanto, Señor, cambia nuestro corazón a un corazón desafiador, desafiante, y que desafíe este poder y este mundo infinito en el cual van a suceder las obras grandes de la evangelización del mundo, aquellas que hoy parecen imposibles, serán posibles. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.